Buenos días a todos. Muchas gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas por darme la oportunidad de estrenarme como ponente en mi trayectoria profesional en la Oficina Española de Cambio Climático, puesto que solo llevo incorporada en la misma desde septiembre del 2009. Mi compañera no ha podido venir, pero creo que os voy a intentar transmitir un poco en qué momento nos encontramos tras la cumbre de Copenhague, poneros en antecedentes para poder entender la situación actual y vincularlo un poco al objetivo de este seminario, es decir, vincularlo a en qué momento nos encontramos en relación a la protección de los derechos de propiedad industrial en el marco de las negociaciones de lucha contra el cambio climático. Creo que es importante destacar que la Oficina Española de Cambio Climático no tiene ninguna duda en la importancia de la protección de estos derechos, no como barrera, sino como medio para tratar de involucrar a más países en esta lucha que tiene que ser global. Es difícil, puesto que cuando vas a las reuniones internacionales te encuentras con un montón de países con distintas culturas de negociación, distintas circunstancias, tanto económicas como de desarrollo tecnológico, y normalmente nos encontramos con que la exigencia de los países en vías de desarrollo para incorporarse al proceso de lucha es que no solamente financiarles, sino también transferirles tecnología. Principalmente India es el país que más exigente se pone en este sentido. Y bueno, creo que la Administración española tiene una conciencia suficiente de la importancia que tiene esto para las empresas como incentivo y para en el largo plazo, en el medio y largo plazo, ser la vía fundamental para estos países que se involucren en invertir también en otro tipo de tecnologías. Con respecto al objetivo de la presentación, quizá voy a ir en la primera parte rápido, puesto que se trata de defender el por qué estamos aquí, el por qué existe una oficina española de cambio climático que depende del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. En este sentido, la evidencia científica resalta que el 90% del efecto del calentamiento global tiene origen antropogénico, es decir, que es el hombre quien es responsable del aumento de la temperatura, y en el caso de que no se establezcan las políticas y medidas necesarias, del siglo XX al XXI el aumento de la temperatura puede ser del 1,8, pasar de la situación actual a un aumento entre el 1,8 y el 4%. El objetivo del Acuerdo de Copenhague ha sido poner en marcha aquellas medidas que garanticen que el incremento de la temperatura no es superior al 2%. Con respecto al reto de cambio climático, simplemente destacar que las inversiones que se hagan en los 10 o 20 próximos años son fundamental y, por lo tanto, vemos que el papel de la protección de los derechos de propiedad industrial son fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos. Además, numerosos estudios ya desde el punto de vista económico resaltan que los costes necesarios para lograr las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero son mucho menores que los costes de no hacer nada. Es decir, que cuando se aboga porque la no puesta en marcha de medidas es el coste y la situación de la crisis, defendemos que si no hacemos nada, en el largo plazo los costes van a ser mucho mayores y que, por lo tanto, a pesar de que hay restricciones económicas, se deben tratar de poner en marcha las medidas. Con respecto a la respuesta internacional, el origen de los principales acuerdos se remonta a principios de los años 90, con la Cumbre de Río, que es cuando se establecen 3 acuerdos principales en materia de cambio climático, en materia de biodiversidad y en materia de desertificación. Ya en el año 97 se inició el protocolo de Kioto, que sin embargo no se ratificó hasta febrero del 2005, que fue cuando se garantizó que el 50% de los países que representaban el 50% de las emisiones totales a nivel mundial ratificaban este protocolo, y con la adscripción de Rusia en febrero del 2005 se puso en marcha este protocolo. Este protocolo que abarca del año 2008 a 2012 y, por lo tanto, estamos ahora inmersos en las negociaciones para ver qué pasa, cuál es el proceso post-Kioto.
El Plan de Acción de Bali fue cuando se estableció esa necesidad de ya avanzar en el más medio y largo plazo, y en el 2009, en diciembre, se celebró la cumbre de Copenhague. Los resultados, a lo mejor por la prensa, puede que no sean demasiado optimistas, puesto que no se alcanzó un acuerdo legal vinculante para involucrar a todos los países, pero como veremos posteriormente, podemos rescatar importantes aspectos positivos del mismo, como son la involucración de países que anteriormente no habían estado, pero no me quiero adelantar porque hay un acuerdo, o sea, una presentación específica para el Acuerdo de Copenhague. Con respecto a la Convención Marco de Naciones Unidas, simplemente destacar que es necesario que sea un acuerdo global y que, por lo tanto, existen compromisos generales para todos los países y también más específicos para los países desarrollados, que son los que estamos en el anexo 1, y luego existen también los países no anexo 1, que serían, dentro del mismo estarían China y la India, y luego otros específicos para los países de la OCDE, que son los denominados anexo 2. Con respecto al protocolo de Kioto, que creo que es la referencia actual y actualmente vigente, destacar que el compromiso a nivel mundial fue el de reducir por parte de los países desarrollados en un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros gases con respecto a los niveles de 1990, y el periodo de compromiso era de 2008 a 2012. En este sentido, podemos ver en esta gráfica que la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de gases en un 8%, y en el caso español, por sus circunstancias económicas y de desarrollo industrial, se nos permitió que los niveles de emisiones superaran, pero solamente en un 15% con respecto a los niveles de emisión de 1990. ¿Qué implicaba esto para España? Pues los análisis de emisiones de efecto invernadero y de otros gases, en este caso de efecto invernadero, establecían que íbamos a superar en un 37% las emisiones con respecto al año base, el año 90, y por lo tanto la diferencia del 37% que veíamos que íbamos a alcanzar y del 15% que nos permitía el acuerdo de la Unión Europea llevó a que esa diferencia del 22% se estableciera que un 2% se iba a cumplir a través de sumideros y un 20% a través de los mecanismos de flexibilidad, que seguramente conoceréis, y que son los mecanismos de desarrollo limpio, es decir, la puesta en marcha de proyectos en países en vías de desarrollo que permitieran la adquisición de los certificados de emisión reducida, y la compra también en los mercados de carbono permitirían a España cumplir con ese objetivo de no superar en un 15% los niveles con respecto al año 90. Otro tipo de acciones que se han puesto en marcha de forma conjunta son los planes nacionales de asignación, que en este caso establecen o afectan a determinados sectores industriales, como son las empresas eléctricas o las cementeras, y son los sectores ETS, que son los sectores no difusos, donde se puede cuantificar las emisiones de forma clara. Existe también políticas y medidas para los sectores difusos, donde es más difícil cuantificar, y estos sectores difusos son el transporte, la vivienda, la energía y los residuos. Luego también el Plan Forestal Español y convenios importantes con las comunidades autónomas por parte de la Administración General, puesto que están transferidas partes de las competencias. Y luego también la compra en los mercados de carbono de derechos de emisión a través de de mecanismos de desarrollo limpio, como de acción conjunta o en los mismos fondos de carbono. Con estas acciones, a nivel interno y mediante el acceso a mercados internacionales y proyectos en terceros países, se garantiza el cumplimiento del compromiso a nivel europeo. Esta transparencia únicamente indica que la respuesta no solamente tiene que ser a nivel europeo, sino a nivel global, y especialmente la contribución a la emisión de gases por parte de China e India, que suponen ya casi más del 50%. Con respecto, hasta aquí hemos hablado un poco del protocolo de Kioto, del compromiso español y de qué medidas se ponen en marcha. Con respecto al futuro, a partir del año 2012,
existen unos compromisos a nivel europeo reflejados a través de distintas directivas y enmiendas en el paquete de energía y cambio climático. En este sentido, podemos destacar que el objetivo es reducir en un 20% las emisiones con respecto al año 90 en el 2020, es lo que se conoce como el 20-20-20, y que el 20% de la energía provenga de energías renovables. El acuerdo se puede incrementar hasta un 30% de la reducción de emisiones si observamos que otros países se involucran en este proceso. Es decir, también tenemos en cuenta la importancia de la competitividad, es decir, que la Unión Europea no se puede comprometer más allá de lo que sería estrictamente justo para garantizar que nuestras empresas son competitivas para hacer frente a los mercados internacionales. Y, por lo tanto, hemos acordado un 20 condicionado a un 30 en función del compromiso del resto de los países. Energías renovables creo que van a jugar un papel fundamental, ya lo están jugando, para alcanzar ese objetivo, y también la mejora de la eficiencia energética, y por lo tanto son dos puntos claves para hacer frente a este reto, y las inversiones cuantificadas son relevantes. Con respecto a Copenhague, quizá ya habéis asistido a alguna charla donde se haya hablado de los resultados y por lo tanto no me voy a extender mucho. Simplemente destacar que el acuerdo obtenido en Copenhague es un acuerdo elemento político. No se han cubrido las expectativas iniciales de la Unión Europea. Sin embargo, se va a seguir trabajando sobre el acordado en el mismo. Recordaros que fue negociado por más de 30 jefes de Estado y de Gobierno y que se ha obtenido el apoyo por la mayor parte de las partes, es decir, más de 109 países, incluyendo los principales países emisores, como son Estados Unidos, la China, la propia Unión Europea y otros países emergentes. Además, se ha acordado continuar con los procesos principales de negociación, que son, por un lado, el Ad Hoc Working Group del LCA, el Long Cooperative Action, y el Kyoto Protocol, y se van a informar de los avances en la próxima cumbre que va a tener lugar en México en noviembre del 2010. La Unión Europea se ha comprometido a avanzar en base a este acuerdo para implementar sus principales avances, que son, por un lado, todos los países se comprometieron a presentar sus compromisos de reducción y acciones de mitigación. Por otro lado, también se acordó que los países del no anexo 1 comunicaran sus acciones a través de comunicaciones nacionales, que son obligatorias cada 2 años. También se reconoce el papel crucial que juega el Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation, lo que se conoce como el REDD, y la necesidad de ofrecer incentivos positivos para incentivar las acciones de los países. Y luego una contribución financiera, que creo que es el aspecto más delicado de la negociación, es decir, las exigencias son muy altas por parte de los países en vías de desarrollo. Ellos consideran que se trata de una responsabilidad histórica a la lucha contra el cambio climático, que deben tener la misma oportunidad de desarrollo que hemos tenido los países ya industrializados, y, por lo tanto, hay que hacer esfuerzos importantes para establecer mecanismos de financiación, y uno de ellos es el crear un Green Climate Fund, que está en proceso todavía de acordar cuál va a ser el mecanismo institucional de funcionamiento, si va a estar en torno a la Convención o en torno a un organismo internacional, pero sí dar signos del compromiso financiero que establecemos para involucrar a estos países. También se ha establecido un panel de alto nivel para estudiar esas contribuciones financieras, un mecanismo tecnológico que quizás en este foro sea de relevante importancia para, más que acelerar, para ver cuál va a ser el mecanismo, como planteaba Alberto, cuál va a ser el mecanismo de transferencia de tecnología que se va a llevar a cabo para involucrar a todos los países, teniendo en cuenta la importancia de proteger los derechos de propiedad industrial. Y en estos momentos nuestro grupo, que es el grupo de tecnología, está tratando de ver cuál sería el organigrama de este mecanismo y cuáles serían sus principales funciones. Y, por último, la revisión del acuerdo en el 2015, y por lo tanto tenemos un par de años para seguir avanzando. A 11 de marzo del 2010, 109 países han expresado el apoyo al Acuerdo de Copenhague.
42 países del anexo 1 que ya han establecido cuáles son sus compromisos de reducción para el 2020 y 67 países no anexo 1, muchos de los cuales ya han incluido en sus comunicaciones nacionales cuáles son sus acciones de mitigación. Por último, con respecto a los próximos pasos, destacar que la Unión Europea está trabajando sobre esa base del acuerdo, que nos hemos asociado al mismo, que ya hemos notificado el objetivo de mitigación, que va a ser de reducción del 20% en el 2020, condicionado a aumentarlo al 30%, como os he explicado, en función de la evolución de los compromisos del resto de países. Y luego estamos explorando cómo implementar el mecanismo de Fast Start, que es un mecanismo de financiación a muy corto plazo, hasta el 2012. También el Copenhagen Green Fund, que sería a medio y largo plazo. El High Level Panel, el mecanismo tecnológico, y luego la revisión de los mecanismos de verificación de emisiones, lo que se conoce como el MRV, para tratar de tener un análisis homogéneo por parte de todos los países de sus emisiones y la verificación de los mismos. Y estamos trabajando para alcanzar un acuerdo legalmente vinculante en México, que en México será un paso importante, y también quizá Sudáfrica en el año que viene, si no conseguimos en los próximos meses llegar a un acuerdo antes de llegar a México con los deberes hechos. El debate en estos momentos está en el papel que juega las Naciones Unidas y también como catalizador de tecnología, es decir, la tecnología es fundamental para la lucha contra el cambio climático y es necesario que haya un acuerdo común, consensuado, para tratar de garantizar los intereses de los países desarrollados sin poner en peligro la involucración de los países en vías de desarrollo en el proceso. La financiación, como os he dicho, es uno de los grandes debates, principalmente en este marco de restricciones presupuestarias se hace aún más difícil las contribuciones financieras, los derechos de propiedad intelectual, que en los últimos minutos voy a pasar a hablar de ellos, y la estructura del mecanismo tecnológico. Con respecto a la última parte de mi presentación, es hacer referencia a este foro, es decir, a la importancia de los derechos de propiedad. Creo que no tenemos duda, y la Unión Europea, junto con los países del anexo 1, creo que tiene una posición muy estricta para defender los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial, por supuesto. Creemos que son necesarios, que en ningún momento son una barrera, sino que son un impulso para involucrar en las inversiones, en la comercialización de las mismas y la difusión. Es decir, no va a existir ningún interés por parte de las empresas de invertir en tecnologías si se van a transferir con un coste cero, es decir, esto tiene que tener un coste y de lo contrario ninguna empresa va a invertir en I+D, lo que es fundamental para la economía española. En estos momentos no hay ningún acuerdo concreto en materia de derecho de propiedad intelectual, pero sí tenemos las bases y un consenso común a nivel europeo y a nivel de países desarrollados. Y destacar también que las consecuencias de un posible debilitamiento son claras, es decir, consideramos que la competitividad de la industria europea se vería amenazada y las posibilidades de construir una industria de exportación en torno a las tecnologías de lucha contra el cambio climático. También destacar que sería contraproducente en relación a las inversiones que se requieren y que se han estimado para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Y, por lo tanto, estamos convencidos de que tenemos que ir por otras vías o tratar de acordar una transferencia tecnológica con un coste para no poner en peligro las inversiones a largo plazo. No sé si he sido un poco rápido o si ha quedado alguna duda. Simplemente he tratado de transmitiros un poco cuál ha sido la situación anterior, el protocolo de Kioto, los resultados de la Cumbre de Copenhague y nuestra postura estricta y consensuada en materia de protección intelectual. Como conclusiones fundamentales, destacar simplemente que en los últimos años hemos visto un aumento de la actividad innovadora en las tecnologías más respetuosas contra el clima, con la lucha con la defensa del clima, principalmente energías renovables, y España creo que es, siendo líder de tecnologías como la tecnología de energía renovable solar o eólica, va a defender el continuar en esta línea. Creemos que la crisis económica, a pesar de ser
que va a ralentizar el proceso de financiación de estas negociaciones, creo que no debe hacer perder el foco del objetivo a largo plazo, donde un futuro energético más seguro y más sostenible es fundamental, y estamos tratando de incentivar los Low Carbon Growth Plans, es decir, planes de desarrollo para países con un nivel de renta menor, para que su proceso de desarrollo esté vinculado a menores emisiones de gases, es decir, que implementen una revolución industrial basada en tecnologías limpias. Destacar también que la innovación, por lo tanto, va a ser un motor necesario y las patentes verdes una pieza esencial, y que los objetivos de reducción de emisiones también suponen tanto una amenaza como una oportunidad para la industria, puesto que se refuerza la creación de un precio del carbono y crea los incentivos necesarios para el desarrollo y la difusión de la tecnología. Muchas gracias.